Continuamos. Entonces, por la fe entendemos que las edades fueron preparadas por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve viene de lo que no se veía. Si usted quisiera dejar la traducción de universo, también funciona. El universo llegó a existir porque Dios dijo, sea la luz, sea esto, sea aquello. O sea, lo que existe llegó a existir porque Dios lo dijo. ¿De dónde vino? De su palabra, es decir, de su lógica, sus pensamientos, sus planes. Si usted lee Proverbios 8, habla de la sabiduría de Dios. Estaba yo con Dios, la sabiduría, creando el mundo y tal. Entonces Dios mismo, sus planes, de ahí viene. Entonces son los planes de Dios, sus pensamientos, sus sueños, Él los lleva a concreción. Él los lleva a concreción. De modo que lo que no se ve, que son sus promesas, solo están en palabras, está lo abstracto, se hacen visibles en su momento. Es igual, el Señor Jesucristo estaba prometido en Génesis 3:15, y nacerá uno de mujer que te pisará la cabeza. Esas palabras se hicieron carne en Cristo. Así funciona. Dios dice su promesa y es lo que esperamos, y en algún momento eso que esperamos se hará realidad. Pero la fe entonces es que yo no espero ver para estar convencido. Yo estoy convencido y por tanto veo. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo, mejor conocido como Santo Tomás? Ver para creer. Él le dijo, no creo hasta que no vea yo los huecos en sus manos, no creeré. Y él salió Jesucristo y le dijo, pon tu mano aquí. Bienaventurado el que cree sin ver. Entonces, y sin confianza es imposible agradar a Dios. Eso es básico. ¿A ti te agrada la gente que no confía en ti? ¿A ti te agrada la gente que no confía en ti? No. Dios tampoco. A Dios le agrada la gente que confía en Él. Eso es facilito de entender, eso no tiene ciencia. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, pisti, confíe, esté convencido de que Él existe. Y allí hay un gran problema con la teoría de la teoría de la evolución. Está diseñada para sembrar la duda desde chiquito, porque desde chiquito te la ponen en la escuela y no te dan otra opción, para que tú crezcas teniendo duda de la existencia de Dios. O sea, bueno, puede que sí, puede que no. Hay mucha gente así, son lo que se llaman escépticos. Eso está diseñado para que la gente dude, y es un ataque a esto, porque para agradar a Dios es necesario estar convencido de que Él existe, y no solo de que existe, sino de que Él es galardonador. Él te paga, Él te remunera a los que lo buscan. Aquellos que se acercan a Dios con confianza, Dios los recompensa con promesas futuras y hoy con abundante gracia. Entonces, voy a explicarle por qué la fe es en las promesas. La fe es en las promesas. La fe no es en lo que no, si yo tengo fe que Dios, qué sé yo. Hay gente que se inventa a veces unas cosas. Fe en las promesas, que es el objeto de tu fe, y obviamente en el sujeto que hizo las promesas. Ahí es que radica la fe. Y le voy a mostrar para que usted vea cómo funciona la fe de esa manera en la misma Biblia, y no es algo, acéptalo por fe. Vean. Por la fe Noé, siendo advertido. ¿Qué fue la advertencia? Dios le dijo, mira, en 120 años voy a mandar un diluvio porque no voy a seguir peleándome con el ser humano. Esto hay que arrasarlo, tengo que barrer a los nefilín y necesito que tú te hagas un arca según estas medidas. ¿Noé vio el diluvio? No. Lo vio 120 años después, pero él se le advirtió con tiempo. ¿Usted ha visto su resurrección?
No, pero usted la verá como Noé vio el diluvio. Si usted confía en eso. ¿Usted sabe por qué el trabajo en la iglesia es voluntario? ¿O trabajo en la iglesia son voluntarios? Porque quien paga es Cristo. ¿Cuán convencido está usted de que usted va a ver recompensa por su trabajo aquí y allá más aún? Eso es una gran verdad. Entonces, por la fe Noé fue advertido, Dios le habló, le dio unas palabras y le dio una promesa. Obviamente le dijo, miren, en 120 años viene esto. Agarre y hazte un arca para que tú te salves. Esa era la promesa. Esa era la promesa. ¿Y qué hizo Noé? Siendo advertido acerca de las cosas que aún no se veía. ¿Qué era lo que no se veía? El diluvio. Por cierto, aclaro algo aquí, ¿no? Porque una vez me tocó una discusión con unos hermanos cristianos y me dicen que, no, Daniel, eso que no se ve no es que no existe. Es que existe en lo espiritual y después Dios lo hace después Dios lo manifiesta en lo. Imagínese usted, el diluvio existía según la definición y después no, eso no funciona. Eso fue una discusión sobre el reino. Yo le dije, no, pero es que el reino no ha llegado. O sea, el reino, la Biblia dice que llega cuando Cristo lo instaura en Jerusalén, a gobernar desde Jerusalén, después del Apocalipsis. Eso está en la Biblia, eso no es un invento. No, ahorita está el reino invisible, después será visible. Y bueno, fin. Cuando esto habla de las cosas que no se ven es que están todavía en esperanza, están en el futuro. Por eso fuimos salvos de esperanza. Es la convicción de lo que se espera, eso es la fe. Tú estás convencido de que esa palabra de Dios se va a hacer realidad en algún momento, aunque tú no la estés viendo. Fe no es que usted está viendo un Ferrari y Dios, tengo fe que me lo vas a dar. Eso no es fe, tú lo estás viendo. Trabaja. Yo te voy a decir, trabaja por el Ferrari. Eso lo estás viendo, tú estás viendo el Ferrari. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O la casa, profe, tú estás viendo la casa, trabaja por la casa. Pídele a Dios fuerza y trabajo y que te abra puertas, eso sí. Pero eso no, eso tú lo estás viendo. Estamos hablando de cosas, esperanza en Dios. Cosas que tú no ves ahorita. Resurrección tú no la ves, el reino tú no lo ves. ¿Tú ves a Cristo reinando? No, pero en algún momento lo van a ver reinando el mundo, gobernando el mundo. ¿Me entiendes? Y cosas así. Noé no vio el diluvio, pero Dios le dijo por palabra, va a pasar esto, esto y esto. Y Noé entonces, confiando en lo que Dios le dijo, se movió y construyó el arca. 120 años. ¿Y usted sabe lo que habrá dicho la gente cuando estaba construyendo el arca? Mira este loco, gastando los reales en un barco en una montaña. ¿Ah? ¿Y ese barco grandísimo quién lo va a empujar para el mar? Ahí le habrán dicho de todo. Pero ¿qué pasó cuando llegó el diluvio? Le tocaban la puerta. Noé, que Dios tuvo que cerrar la puerta porque él humanamente hubiera abierto la puerta. Porque seguramente hubo amigos o familiares que le estaban tocando la puerta. Él hubiera abierto. Pero Dios la cerró. Dios, solo 7 ¿cuántos? 7, 8, no recuerdo. Solo 7 se van a montar en esa arca, esa fue mi promesa. Es lo mismo que ahora. Hoy es el día de la salvación. La puerta está abierta a todo aquel que acepta a Cristo, pero aquel que rechaza a Cristo, pero aquel que rechaza a Cristo no va a pedir salvación en el día del juicio, porque va a ser el día del juicio, ya no es el día de la salvación. Vas a creer cuando me ves en el trono. Así no funciona. Así no funciona. Entonces, ¿qué les quiero decir? Por la fe en las promesas de Dios es que tú actúas. Y fueron aprobados los antiguos. Los cristianos, si estuvieran convencidos en sus promesas, en lo que son en Cristo, en lo que están esperando, actuarán muy diferente. Cuando usted ve cristianos que no testifican, que no estudian la Biblia, que no se toman el tiempo de orar, que no ofrendan, que no se congregan, ellos no están claros ni lo que son en Cristo, ni lo que esperan. Ellos simplemente están ahí, bueno, aquí estoy por si acaso. No voy a hacer que Dios exista y me pierda yo. Pero de resto sigo viviendo, por si acaso también vivo de la otra forma. Y si Dios no existe, bueno, tampoco me perdí esto. Así viven, ¿ves? Así. ¿Ah?
Ajá. Entonces, con temor preparó un arca para la salvación de su familia, de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe Abraham, este es el papá de los helados, de verdad. Por la fe Abraham, al ser llamado, ¿cómo tú llamas a alguien? ¿Cómo lo llamó Dios? Le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vente a la tierra que te voy a dar. Esa fue la promesa. Incluso Abraham murió sin obtener la promesa. Pero ¿sabes por qué él se fue? Y dejó a su familia y dejó todo y se fue por una tierra que él no conocía. Porque él estaba convencido que lo que Dios le estaba diciendo y prometiendo era mejor que lo que él tenía. Eso fue lo que lo movió. Él estaba convencido. Por eso que dice, al ser llamado, obedeció. Si no hubiera obedecido, no hubiera tenido fe. No hubiera sido por la fe. Él obedeció porque estaba convencido, tenía fe, confianza en que el llamado que Dios les hizo era lo mejor para él. Saliendo por un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él se fue, vámonos. Dios le dijo, vete para la tierra de Canaán y allá te digo. Vámonos. Así funciona. En función a la promesa que Dios le dio, ellos se movieron. Vean otros casos de Abraham. Aquí tengo varios. Voy a dejar claro el punto de que en base a una promesa, uno pone fe en una promesa, confiando en el sujeto que hizo la promesa. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dejaría su casa, su estabilidad, para ella vivir en tiendas, esperando la promesa. Porque esperaba, tenía la esperanza de lo que Dios le había prometido. Él estaba vuelvo a la definición de hebreo. La fe es la certeza de lo que se espera. Él estaba confiado de que lo que Dios le prometió iba a ser realidad. Eso es fe. Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Yo no veo la esperanza, o sea, yo no veo lo que me prometieron, pero estoy convencido de que en cualquier momento eso que me prometieron será realidad y por eso me muevo. Funciona igual en el cristianismo hoy. ¿Estás convencido de las promesas que Dios ha hecho a tu vida al punto de que sabes que se van a hacer realidad en un momento y por tanto acomodas tu vida hoy en función de eso? ¿O vas a esperar que llegue el momento? Ah, no, si era verdad, Dios, cónchale, qué bueno, gracias. No funciona así. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza. Y ya les voy a profundizar en esto de fuerza. Por la misma fe Sara recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia. Si ella era estéril, ya había incluso pasado su periodo de regla y todo, de menstruación, todo aquello, ya no era una muchachita, ya no era fértil, y con todo recibió fuerzas para concebir. Pero usted sabe por qué recibió la fuerza, ¿dónde puso ella su fe? Porque ella se rió. Si usted lee el relato, Sara se rió cuando Dios le dijo, no, tu hijo será por Sara. Y Sara se rió. Lo que le quiero decir que a veces uno lee promesas en la Biblia y es verdad que uno dice, esto te pasa, esto es como que, porque uno lo compara con uno. Pero eso pasa. Eso que le pasó a Sara no pasó. Esas eran personas igual a ti y a mí. A lo mejor usted lo dice, increíble. Pero el responsable de edificar fe en su vida es usted. Y eso fue lo que hizo Sara, porque ella dice, pues consideró fiel al que le había prometido. ¿Sabe por qué ella esperó tener un hijo? No porque ella lo que vio, porque si ella se veía ella, bueno, ya yo no soy fértil, ya yo estoy viejita, ya yo no tengo ni regla siquiera, ya no me menstruo, ni siquiera cuando era muchacha pude tener un hijo porque era estéril. Por ese lado nunca ibas a tener, pero como Dios le prometió algo imposible para nosotros, ella obtuvo
La promesa, porque consideró fiel a quien lo había prometido. Por eso es que le dije, la fe, tú pones tu objeto de fe es la promesa, pero confías en esa promesa por el sujeto. O sea, yo confío en las promesas de Dios porque es Dios. Porque si fuera Daniel Oliveira, no confíe. Estás perdiendo el tiempo. Huye de ahí. ¿Me entiendes? Claro. Hay que y si es Nilsson, ni te cuento. O sea, peor. O sea, me explico, ¿no? Entonces, cuando la Biblia dice que creemos que Abraham creyó esperanza contra esperanza, ¿usted sabe a lo que se refiere a esperanza contra esperanza? ¿Cuál era la esperanza que le daba la realidad a Abraham? La realidad que le daba esperanza a Abraham era: tú estás viejo, ya tú no tienes la virilidad cuando muchacho, y tu mujer era estéril y ya tampoco estás una muchachita. Así que por ahí no busques hijos. Esa era la realidad, esa era la esperanza. Contra la esperanza que Dios le dio. ¿Cuál fue la esperanza que Dios le dio? Vas a tener hijo en Sara. Y cuenta las estrellas del cielo, que así de numerosa será tu descendencia. Entonces Abraham pasó 25 años edificando fe para esa promesa. Para esa promesa. Porque era esperanza contra esperanza, lo que él veía y lo que Dios le dijo. ¿Y sabe por qué él puso más su fe? Porque daba gloria a Dios, confiando en que Dios era poderoso para cumplir aquello que había prometido. De eso se trata. Confiamos en Dios, de que nos va a resucitar, de que va a entrar a un reino, de que te va a recompensar por tus obras aquí, de que estás colaborando con Él, de que eres santo, de que eres todo eso, porque es Él el que lo hizo. No tú ni yo. Tú y yo no tenemos el poder de santificar, pero Él sí. Tú y yo no tenemos el poder de resucitar, pero Él sí. En Él es que esperamos y en Él es que confiamos, porque el sujeto que hizo la promesa es confiable. No solo porque es verdadero, sino que tiene el poder para llevar a cabo aquello que prometió. ¿Me explico? Eso es el punto de la fe. Tú pones tu fe en las promesas. Y usted tiene hoy un montón de promesas. Un montón de promesas. Yo le voy a nombrar algunas. Entonces, seguimos aquí. ¿Qué es lo que le quería mostrar? Porque es importante mantener la fe. No tire la fe. Y ojo, me estoy extendiendo un poco, pero esto es un tema interesante e importante. Porque vea lo que dice la palabra. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Ese poder que recibió Sara para concebir incluso con su matriz muerta. Ese poder que recibió Sara, esa sanidad que recibió Sara, ese milagro de quedar en estado después de su periodo fértil, habiendo sido estéril. Ese poder puede actuar en ti. Y se los voy a leer, y es una promesa del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, pistis, los que nos mantenemos confiando en Dios, en su gran amor por nosotros, en su gran poder por sus hijos, eso que nos mantenemos confiando en Él, no tiramos la toalla, seguimos haciendo lo que Él dice que hay que hacer, vivimos para Él, eso. Ese, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Y sabe cuál es esa fuerza? Esa fuerza obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. O sea, el poder que es capaz de levantar un muerto es capaz de trabajar en ti si confías. No tires tu fe. Por eso que Pablo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que mantenemos la fe para alcanzar promesas. Entonces, si usted tiene promesas de Dios para su vida, no tire la toalla. Esto para ir terminando por aquí. Vean, terminando estas láminas, yo creo que voy a hacer dos partes, continuamos el otro domingo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Él recibió promesa en la que él tenía su fe, y sin embargo le dijeron, sacrifícame al hijo de la promesa. Interesante, ¿no?
fue al quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y sabes por qué él actuó así independientemente? Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Claro, porque dice, bueno, si Dios me hizo una promesa con Isaac, ahora me está diciendo que sacrifique a Isaac. Bueno, ¿será que él lo va a levantar? Porque la promesa sigue en él. Yo simplemente obedezco lo que usted dice. No fue que se puso, no, pero eso no es así, Dios, porque no. Consideraba que Dios era poderoso de cumplir sus promesas independientemente de las circunstancias. Ajá. Por la fe José, esto es interesante, José murió en Egipto, pero él dejó instrucciones de que cuando se fueran de Egipto se llevaran sus huesos. ¿Y usted sabe por qué dejó esas instrucciones? Porque él estaba convencido en la promesa de que Dios liberaría a su pueblo después de los años de esclavitud. Su fe en la promesa porque el que lo prometió es fiel. Eso siempre está claro. O sea, la fe no es algo abstracto. La fe no es algo que yo atraigo o es mi antojo. Voy a poner mi fe en este Ferrari rojo. Eso no es. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó llamarse la hija de Faraón, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Eso es todo. Tenía su mirada puesta en lo que no se veía ahorita, sino en las promesas. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe pasó el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Porque usted se pone a pensar, denle una vuelta a los muros por 7 días todas las mañanas y se va a caer el muro. Hay que tener fe, ¿verdad? Ellos lo hicieron y sucedió. No lo hubieran hecho, no veían la promesa. Y así es que funciona la fe. La fe funciona en base a una promesa que Dios te da de algo que tú no ves, sino que está a futuro, porque es una esperanza. Pero tú estás convencido de que eso va a suceder porque el que te hizo la promesa es fiel y poderoso para cumplirla. En eso se basa la fe. Ahora, mis hermanos, aquí era que quería llegar. La fe define tus acciones. Cuán convencido estés tú de algo, cuán convencido tú actuarás. Ahora, usted tiene que sentarse. No se deje llevar por las corrientes del mundo que la actividad diaria nos evita. No nos sentamos ni siquiera un segundo a reflexionar sobre nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? Sino que nos paramos, hacemos el desayuno, salimos, corremos, vamos a trabajar, nos volvemos, llega la noche, lavé la ropa, muerto. Ya listo. No te sientas un momento. La vida está diseñada para que usted no piense, sino para que usted obedezca. Y creas que estás pensando, pero tú no. Siéntese a considerar, ¿de verdad mis acciones muestran la fe que predico? La fe que defiendo. ¿Cuán firme es tu fe sobre la testificación? ¿Estás convencido que tú estás colaborando con Dios en la obra redentora? ¿Estás convencido de que tú estás salvando gente del fuego eterno, de la muerte eterna? Porque de eso se trata. Yo hablo porque estoy salvando gente. ¿Cuán convencido estás tú de que tienes que ayudar a salvar a otros? ¿Cuán convencido estás en la palabra de que ahí está la mejor guía para tu vida? Porque si estás convencido de eso, la estudiaras y la practicaras. Siempre le digo algo a los cristianos. Hay 2 vertientes en cuanto a la vida hacia Dios. Una es dejar de hacer aquello que a Dios no le agrada. Y eso todos estamos claros. Hay que dejar de hacer aquello que no le agrada. Pero no solo es dejar de hacer, ahora es también hacer aquello que a Dios le agrada. Sí, estoy dejando de hacer las cosas que no le agradan, pero estoy haciendo las que a Él le agradan. ¿En qué sentido? ¿Estoy yo testificando? ¿Estoy yo en vida de oración? ¿Estoy estudiando la palabra?
amo mi iglesia, me congrego, estoy ofrendando, colaboro, lo que sea que usted tenga que hacer. Estoy aportando de mis dones y habilidades a la edificación de la iglesia, porque a eso fuiste llamado también, a edificar la iglesia, no a echarla para el piso. Lo estoy haciendo. ¿Cuán firme es tu fe en que Dios va a respaldar tu ofrenda? ¿Cuán firme es tu fe en tu iglesia? ¿Cuán firme es la fe en la gracia? Hay gracia de Dios hoy. ¿Le crees más al médico o le crees más a que Dios tiene amor por ti y te puede sanar? De que Dios te puede tocar. De que Dios puede arreglar tu vida. Obviamente también implica sabiduría, ¿no? Porque muchas veces la gente no es que no tiene, voy a poner un ejemplo, por lo menos gente siempre, chale Dios, necesito más recursos, más dinero. A veces el problema no es que la gente no gane suficiente dinero, a veces es que lo gastan y así ganaran $1 millón lo gastaran, porque no tienen control de los gastos. Entonces es sabiduría también en las acciones. Estoy enfermo, le pido a Dios sanidad, pero también tengo que revisar qué estoy comiendo, qué estoy haciendo, etcétera, etcétera. Pero Dios está más que dispuesto, porque tienes una promesa. ¿Usted sabe cuál es la promesa? Por lo menos yo siempre me debatí mucho con esto. Bueno, Dios, si la fe en cuando estudié este tema hace muchos años, cuando estuve quitándome la basura de la ley de la atracción, entonces me dije, cónchale Dios, ¿y cuáles son las promesas hoy? ¿En qué pongo yo mi fe? La palabra dice que hoy tenemos acceso al trono de la gracia para recibir ayuda cuando más la necesitamos. Eso es una promesa. Entonces usted tiene que tener fe en que cuando usted está hablando con Dios, mire, y vaya a hablar con Dios, esto es algo que he aprendido últimamente, ya es orar, no estoy orándole a Dios como, bueno, Dios, gracias por esto, gracias por el caucho, gracias por... No. Mire, Dios, me siento así, está pasando esto, no sé qué cosa. Estoy como que estuviera hablando con mi hermano, con mi papá, con quien sea. Así es que estoy orando ahorita con él. ¿Ah? Sí, habla papá, mira, me está pasando esto. Así, mira, te pido por esto. Ajá. ¿Me entiende? Así estoy. Y usted tiene que orar con confianza de que usted está ahí frente al trono de la gracia. Esa es la imagen, es la como de un rey en su trono y usted tiene acceso y usted le está pidiendo al rey que le conceda una gracia a su favor. Ahora, ¿por qué puedo confiar yo que Dios va a tener gracia en mi necesidad? Porque aunque Él me prometió que yo puedo acercarme al trono de su gracia para ayudarme, también sé por otro lado que el sujeto que me hizo la promesa no me va a dar una culebra si le pido un pan. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es amor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Pero nosotros tenemos que mostrarle a Dios que confiamos en Él, que creemos que Él es el que es. Y eso se lo demostramos viviendo su palabra. Tus acciones, es decir, tus acciones deben mostrar la fe que predicas. Yo no sé cuál es la necesidad que usted tenga hoy, económica, de salud, de problema, un vecino. No sé cuál es el problema que usted pueda tener. Lo que sí le puedo decir es que Dios es poderoso para ayudarlo en sus circunstancias. Con paciencia, buscando a Dios, sus problemas se irán resolviendo. Hasta que cuando usted vea su vida y mire para atrás diga, Dios, gracias. Y cuando no recibimos respuesta de una oración, bueno, es Dios diciéndose, mijo, eso no es lo que más te conviene ahorita. Porque acuérdense que Él es el papá, nosotros somos los hijos, y los hijos a veces nos portamos mal. Viene el papá y nos regala un chocolate, y no, yo quiero el iPad nuevo, yo quiero... Eso es un niño malcriado. Y si Dios te ve así, niño malcriado, dice, no, a este le sale disciplina extrema. Y nos mete primero en una disciplina extrema antes de ponerte... ¿Me explico?
Entonces, se debe confiar que Dios está por tu bien. El Señor Jesucristo está por ti, por tu bien, para que te vaya bien. No dudes de eso. Dudar de eso, no agradamos a Dios. Totalmente. Entonces, para concluir, les leo los versículos, vean esto, les voy a leer los versículos con que Pablo cierra el capítulo 10 y es la razón por la que él explica el 11 de por la fe. Y es lo siguiente, él está diciendo a los hebreos esto es: por tanto, no deseches vuestra confianza, no tires tu fe, no deseches la confianza que tienes en Él, la cual tiene gran recompensa. Las promesas de Dios, la vida que estás llevando, que Dios quiere que lleve, que lo que tú quieres que hagas, ayudar a Dios, colaborar con Él, edificar la iglesia, colaborar a Dios en el ministerio de reconciliación, etcétera, etcétera, tendrá gran recompensa. No la deseches. Porque tenéis necesidad de paciencia. Espera, no desespere. Espere que Dios es el que sabe. Confía en Dios, para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. No vas a obtener la promesa a tu manera. Vas a obtener la promesa poniendo tu fe en Dios y viviendo según su voluntad. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, si echa para atrás, mira, cuando un cristiano echa para atrás, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos los que retrocedemos. Dese un aplauso, iglesia. No somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Dios los bendiga, los quiero mucho, los quiero mucho, los quiero mucho. Nos vemos el próximo domingo, como siempre.